tardes ya. Bueno, el tema que me pidieron que tocáramos fue este de actualidades en el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, la intención es pasar ya al tema directamente de cómo manejar la osteoporosis. Hay varios tratamientos, pero nos vamos a centrar en el tratamiento más nuevo que tenemos para la osteoporosis, que es la molécula de denosumab. Esto, el manejo de la osteoporosis ha cambiado, como ya lo vieron con el doctor Saraí. No solamente tenemos, hace 30 años que yo salí de la carrera, nos decían que si una paciente tenía una fractura por fragilidad, esa era osteoporosis y habría que dar el tratamiento. Y en aquella época no había más que calcio. Calcitonina hubo después, y después de esto, en los últimos 18 años, las cosas han cambiado de manera importante. Luego, cuando empezamos a usar densitometría en el año de 1986, clínicamente a usar la densitometría, decíamos menos 2.5 desvíos estándar requiere tratamiento. Y eso era el 20% de la población. Pero teníamos un 50% de población que tenía osteopenia, entre menos 1 y menos 2.4. Y resulta que en el año 2004, la doctora Ethel Sykes en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, hace un estudio y demuestra que numéricamente las fracturas son más comunes en los sujetos, hombres y mujeres, que tienen osteopenia. O sea, numéricamente, la tasa de fractura es mayor en la osteoporosis, pero numéricamente, porque es el 50% de la población, los de osteopenia tienen más número de fracturas. Entonces, eso hace que ahora cambiemos a cómo tratamos la osteoporosis. Entonces, lo primero que hacemos es identificar al individuo que tiene riesgo de fractura. Aquel que la historia clínica nos dice, aguas, sus papás se fracturaron la cadera. O aquel que nos dice, tiene factores nocivos, como por ejemplo, tabaquismo. Desde un cigarro al día se genera una pérdida de estrógenos a lo largo de la vida, que va a generar una osteoporosis cuando pasen a la menopausia. Después, la densidad mineral ósea, que esto también ha cambiado. La Asociación Norteamericana de Osteoporosis recomendaba que las densitometrías se hicieran obligatoriamente a los 65 años de edad y sujetos de 50 años a 65 solamente si tenían factores de riesgo. El año pasado, en el mes de octubre, las guías de la Sociedad de Endocrino de los Estados Unidos se publicaron y ahora ellos recomiendan que a partir de los 50 años a las mujeres les hagamos densitometría de manera obligatoria. La norma oficial mexicana para manejo del climaterio contempla que la mujer requiere hacerse una densitometría a partir de que entra en la menopausia. La edad promedio en México es 48 años. Entonces, esto ha cambiado y el manejo de la osteoporosis se ha vuelto, entre comillas, más agresivo, porque vivimos más años y entonces vamos a ver cada vez más frecuencia de osteoporosis, así como ahora nuestros adultos mayores de 75 años estamos empezando a ver sarcopenia, que antes no le hacíamos caso. Y la sarcopenia es un factor de riesgo importante para fracturas por fragilidad. Bueno, ya el doctor Saraí también habló de FRAX, de cómo identificamos a la gente que tiene osteopenia que requiere un tratamiento. Después hay que seleccionar el tratamiento. Y en la selección del tratamiento hay que recordar que todos los medicamentos para osteoporosis, cuando se registran ante la FDA, ante COFEPRIS, ante la Agencia Europea, tienen que demostrar eficacia en prevención de fracturas. Entonces, el 100% de los medicamentos producen prevención de fracturas vertebrales. Pero no todos previenen fracturas no vertebrales y no todos previenen fractura de cadera. Entonces también se debe tomar en consideración qué tipo de densidad tiene nuestra paciente, de columna, de hueso trabecular, cualquiera de los medicamentos que da fracturas de vértebras va a funcionar. Pero si nuestro paciente tiene osteoporosis u osteopenia en cadera, entonces necesitamos tratamiento que quite fracturas
no vertebrales y fracturas de cadera para poder hablar de eficacia. La duración del tratamiento es a largo plazo. Yo no sé qué gen es el que tenemos nosotros los médicos que nos hace pensar que un año de tratamiento es suficiente. Todos los estudios de investigación se basan en 3 años de tratamiento, pero ahorita empezamos a tener ya reportes de estudios a 10 años, con los cuales vemos que muchos pacientes necesitan continuar por más tiempo el tratamiento. Entonces, hay que determinar que lo mínimo de plazo son 3 años, pero algunos pacientes van a requerir más años allá de eso. Tenemos un problema importante, muy importante, en la adherencia. Los medicamentos orales para tratamiento de osteoporosis nos hablan de que tienen 30% de adherencia a 3 años. Significa que el 70% abandona el tratamiento. Entonces, necesitamos estar constantemente motivando al paciente para que continúe su tratamiento, porque no es como una gripa que me tomo un tratamiento y se me quitan los síntomas. Aquí el síntoma no desaparece, porque luego muchas veces no hay un síntoma básico. Entonces, tenemos que considerar el beneficio a largo plazo contra los pocos riesgos que pueda haber con el tratamiento y que el paciente siga adelante. Y el objetivo es que el paciente no se fracture, pero no tenemos una bolita de cristal para saber quién sí se va a fracturar y quién no se va a fracturar. La fractura tiene un origen multifactorial. No es lo mismo que yo me caiga de mi propia altura en un pasto, a que me caiga en el asfalto, en la calle, o a que me caiga de la misma altura o menor contra el borde de la banqueta. Entonces, eso es lo que va a generar la fractura, ¿sí? Asociado al factor más importante, que es la edad, y al segundo factor, que es la densidad mineral ósea. Eso es lo que va a determinar quién se va a fracturar y quién no se va a fracturar. Entonces, así como en diabetes utilizamos la hemoglobina glucosilada por abajo de 7%, o en hipertensión la diastólica de menos de 85, o en hiperlipidemia, que los cardiólogos antes nos decían que con 100 de LDL era suficiente, y ahora dicen que no, que con 75, y los intervencionistas dicen no, tu LDL abajo de 60. ¿Sí? Entonces, esto ha cambiado. En el caso de la densitometría, el objetivo subrogado que tenemos es llevar la densidad mineral ósea de la cadera a menos 1.5. Pero el señalador aquí a distancia no quiere jalar tan bien como lo hace cerca de la máquina. Pero bueno, el punto es llevar menos 1.5 la densidad mineral ósea. ¿Qué dice el Colegio Americano de Endocrino? Estas son las recomendaciones de octubre del 2016. Si a alguien le gusta y se le facilita la lectura en inglés, hay que darle una leída. Están hechos en base a flujogramas. Es muy agradable de leer, muy fácil. En términos generales, ellos determinan que 2.5 de densitometría involucra tratamiento siempre y cuando sea en cualquiera de estos 3 sitios: columna lumbar, cuello de fémur, total, cuello de fémur y total, y o radio 33%. Pero además, si ha habido ya una fractura vertebral o de cadera, independientemente de que tenga o no tenga densitometría, si tiene osteopenia, pero además hay una fractura de fragilidad de húmero, de cadera, de columna y de antebrazo, también, y si hay baja masa ósea con un FRAX positivo, 3% de cadera o 20% general, entonces en todas estas circunstancias se recomienda dar tratamiento. No sé cómo sean las pacientes en los lugares donde ustedes trabajan, pero ahí en la sierra donde yo trabajo, las pacientes son como esta de la caricatura. Dice: ya me diagnostiqué mi osteoporosis, ya calculé mi riesgo de fractura con FRAX, ya sé qué quiero de tratamiento y nomás vengo a oír una segunda opinión. Sí. Y si esto es en el ISSSTE o en el Seguro Social, nomás viene por la receta, o sea, ni siquiera quieren la opinión. ¿Qué hay en cuanto a eficacia basada en la evidencia?
Esta tabla está tomado de las guías de tratamiento de marzo del 2017 de Inglaterra. Y entonces aquí tenemos que la evidencia de tipo A es para todos los medicamentos en fracturas vertebrales: alendronato, ivandronato, risedronato, soledrónico, calcitriol, denosumab, raloxifeno, estrógeno, citeriparatida. Todos tienen eficacia favorable, todos sirven para prevenir fracturas vertebrales. Pero en fracturas no vertebrales, alendronato es útil, ivandronato solo en pacientes de alto riesgo, risedronato es útil, soledrónico es útil, denosumab es útil, estrógenos y progestinas es útil y teriparatida es útil. Y si nos vamos a las fracturas más graves, las que producen una mortalidad de entre 20 y 30% de nuestros pacientes al cabo de un año, vemos que la eficacia o la recomendación grado A solamente es para alendronato, risedronato, soledrónico, denosumab y terapia de reemplazo hormonal. Y aquí, como médico de primer contacto, quiero decirles a ustedes que la terapia de reemplazo hormonal la usamos en jovencitas de 50 años y la mayor parte de las pacientes que se fracturan por osteoporosis se fracturan después de los 65. Entonces, el uso de terapia de reemplazo hormonal está limitado a esa ventana terapéutica entre los 45 y a veces hasta los 55 años, excepcionalmente hasta los 60 años. Y en general no damos terapia de reemplazo hormonal por las diferentes complicaciones que tiene la terapia hormonal de reemplazo después de los 60 años. La terapia de reemplazo hormonal tiene unos resultados modestos en reducción de fracturas: 34% reducción de fractura vertebral, extravertebral y reducción de cadera desde el primer año de tratamiento. Alendronato, el cual es un producto que tenemos usando 18 años, tenemos mucha experiencia con este producto, tiene una tasa de reducción de fracturas alrededor del 50% promediado en fracturas vertebrales y fractura de cadera también un 52% promediado. Tiene como inconveniente que requiere de una rutina. Le decimos a las pacientes, este medicamento lo debe de tomar solamente con agua natural, con agua sola, en ayuno, y no se puede recostar. Y tiene que quedarse media hora mínimo, idealmente una hora después de tomarlo. Entonces, cuando lo receto yo en el consultorio, le digo a mi paciente, se despierta, agarra su tableta el domingo, se la toma con su vaso de agua que tiene en el buró, se mete a la regadera, se da un bañito, se pone guapa, se prepara su desayuno, ya pasó una hora y entonces sí, ya puede desayunar y hacer sus actividades normales. 20% de nuestras pacientes tienen intolerancia gástrica, enfermedad acidopéptica, que limita el uso de estos bifosfonatos orales. Entonces hay que tener eso en consideración. Soledrónico salió en el 2012 aquí en México. Es una infusión que aplicamos por vía intravenosa una vez al año, 5 miligramos una vez al año. Suena maravilloso, los resultados son muy buenos, pero también tiene algunos efectos secundarios: dolor osteoesquelético después de la aplicación, cuadro de tipo gripa, que algunas pacientes lo presentan en un 5% de las pacientes, y hay unas complicaciones que se pueden presentar como arritmias cardíacas, 1.3% de la población, que después de la infusión inmediatamente. Entonces, hay sus asegúnes, involucra tenerla en el consultorio o en un hospital. Cuando las mandamos a infusión a hospital, pues el hospital además cobra la infusión como si fuera un medicamento oncológico. Entonces, esto hay que tenerlo en precaución. Pero reduce fracturas vertebrales en un 70%, reduce fractura de cadera en un 41% y reduce fracturas no vertebrales en un 25%. Entonces, es un medicamento potente. Pero ¿qué pasa con los bifosfonatos en general? O sea, con la categoría terapéutica del bifosfonato. Aquí vemos 4 diferentes estudios: alendronato, risedronato, ivandronato y soledrónico. Alendronato es el estudio FLEX, risedronato es el estudio BERT, ivandronato es el estudio MOBILE y soledrónico es el estudio Horizon. Este primero, 10 años,
el de Risedronato 7 años, el Mobile 5 años y el Horizon, aquí está la gráfica de 6 años, aunque se siguió hasta 9 años. Todos tienen lo que se llama una meseta terapéutica, o sea, se alcanza la máxima masa ósea, 4%, al cuarto año de tratamiento y después se mantiene en meseta, ya no vuelve a subir. En el caso de Risedronato, al segundo año se alcanza el 4% y se mantiene. En el caso de Ivandronato, al tercer año se consigue el 4% y se mantiene. Y en el caso de Zoledrónico, al 4 años y medio se alcanzó el máximo del 4.3% y después de eso se mantuvo todo. Entonces la FDA en el año 2010 dice, bueno, hay meseta terapéutica, hay efectos secundarios, entonces después de 5 años de tratamiento, mejor suspende o cambia el bifosfonato por otro medicamento. Pero, ¿qué pasa no solamente con la densidad mineral ósea, con las fracturas? Entonces, en el estudio Horizon investigamos qué pasaba y encontramos una reducción en la tasa de eficacia de fractura. Entonces, por eso es que tiene estos asegúnes de uso limitado el bifosfonato en tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que sería denosumab. Denosumab es una molécula inyectable, es una proteína grande, es un isotipo de la inmunoglobulina G2. El hecho de ser G2, lo que tiene como ventaja es que tiene muy poca o ninguna reacción de inmunogenicidad y no genera anticuerpos que neutralicen, ¿sí? Entonces, es un anticuerpo monoclonal de tipo 100% humano, se une al RANK ligando, que es el que genera la producción de los osteoclastos. Su aplicación es subdérmica, una vez cada 6 meses, y eso es, en términos generales, muy cómodo para los pacientes. Y bueno, se puede usar entre 36 kilos y 140 kilos de peso sin tener que modificar la dosis. El metabolismo es por vía celular, a través del retículo endoplásmico celular, y no utilizan ni la vía renal ni la vía hepática, por lo tanto en sujetos que tienen insuficiencia renal o hepática se puede usar. Tiene 3 indicaciones específicas. La primera es osteoporosis posmenopáusica, que es la gran cantidad, o sea, la mayoría, el 90% de las pacientes con osteoporosis tienen osteoporosis posmenopáusica. Después, en sujetos, hombres y mujeres, que tienen pérdida ósea asociado a ablación hormonal por cánceres hormonodependientes, o sea, mujeres con cáncer de mama, hombres con cáncer de próstata, que reciben ablación hormonal adyuvante al tratamiento de su cáncer. No estamos hablando de sujetos que tengan cáncer de hueso, es cáncer de mama o cáncer de próstata que reciben tratamiento hormonal. Entonces, también en estos se frena la destrucción de hueso y también está indicado en osteoporosis en hombres. Lo que hace denosumab, básicamente, estos chicharitos verdes, que ahora está muy famoso, sobre todo a ver el domingo cómo nos va con el chicharito, pero bueno, estos chicharitos verdes son las proteínas del ligando del RANK, que estimulan a los precursores de los osteoclastos, a los monocitos y a las células plasmáticas, los estimulan a que se unan entre sí a formar una célula gigante multinucleada que se llama el osteoclasto. Esta proteína tiene estas cascaritas amarillas que se llaman osteoprotegerina, que son su bloqueador natural. Y cuando una mujer tiene producción endógena de estrógenos o recibe terapia de reemplazo hormonal, entonces tiene cantidades suficientes de osteoprotegerina. Pero cuando entra a la posmenopausia, ya no se produce en la misma cantidad la osteoprotegerina y entonces hay un desbalance y hay mayor cantidad de ligando de RANK que de osteoprotegerina y eso hace que se produzcan más osteoclastos. Entonces, lo que hace la molécula de denosumab es que actúa como si fuera osteoprotegerina y eso genera que se inhiba el exceso de formación osteoclástica y se regresa a los niveles presmenopáusicos la resorción ósea. Ese es el mecanismo de acción. El estudio de registro fue un estudio, el estudio Freedom, de 3.900 pacientes con placebo y 3.900 pacientes con denosumab.
durante 3 años fueron seguidas. Al cabo de 3 años, los comités de ética ya no permiten que una paciente con placebo, que además tenía osteoporosis ya diagnosticada, siga adelante. Entonces, el estudio se convirtió en un estudio abierto después de 3 años. Siguieron de las 3.900, 2.300 del grupo de denosumab y de las 3.900 de placebo, 2.200 siguieron adelante hasta completar 7 años más, de manera que en este grupo eran 10 años de tratamiento y en este grupo habían sido 3 años de placebo y luego 7 años de tratamiento. Y entonces la intención es no solamente ver la eficacia, sino también la seguridad a 10 años de manejo. Estos son los resultados de denosumab a 36 meses, donde la reducción de fracturas vertebrales es del 68%, la reducción de fracturas no vertebrales es del 20% y la reducción de fracturas de cadera es del 40%. Si se fijan, los números son iguales a los que tenemos con ácido zoledrónico. Entonces, el riesgo de fractura de cadera a partir del primer año ya se manifiesta diferente entre el grupo placebo y el grupo de denosumab. Al cabo de los 3 años quedó en la reducción en 36% en el grupo total, en las 3.900 pacientes. Cuando se analizan los datos de las pacientes de alto riesgo, las pacientes que tenían fracturas previas o más de 75 años de edad, vemos que la reducción de fractura de cadera es todavía mayor, 62% de reducción del riesgo relativo y 40% de reducción del riesgo de fractura de coles. Y aquí está en este grupo de alto riesgo, como también desde los 12 meses, todavía no hay distinción, pero ya a los 24 meses hay una franca separación del grupo placebo contra el grupo con denosumab. ¿Y qué ocurre a los 10 años? Tenemos un incremento de la densidad mineral ósea que no tiene meseta terapéutica que ocurre normalmente con bifosfonatos a los 4 años. Aquí hay un incremento, 21.7 de incremento de la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Y la tasa de fracturas, aunque no tenemos ya el comparador que es el placebo, vemos que la tasa de fracturas a 10 años se mantiene igual, lo cual nos demuestra que el producto sigue siendo eficaz y no tiene esa pérdida con los años. En el caso de la cadera total, que es hueso de tipo cortical, el incremento es más lento, como siempre sucede, 9.2% de incremento, pero tampoco hay meseta terapéutica. Y la tasa de fracturas, que terminó a 3 años en 2.2, a 10 años termina en 1.9, lo cual habla de una eficacia sostenida todo el tiempo que se da el tratamiento. Efectos secundarios, ningún medicamento tiene exención de efectos secundarios. Lo que pasa es que los anticuerpos monoclonales van dirigidos específicamente hacia un objetivo y no atacan otros objetivos. Entonces, la tasa de efectos adversos es muy baja. Estos son los resultados a 10 años. Eczema, 0.9, casi una décima de punto porcentual. Es la frecuencia del eczema. El tratamiento del eczema es generalmente una pomada de glucocorticoides por una semana y generalmente con esto desaparece el problema. Celulitis o erisipela, todavía más raro, pero también se llegó a presentar. Infección de la piel, el tratamiento es un antibiótico por vía sistémica por 7 días. Y la necrosis mandibular, que se ha asociado con todos los tratamientos para osteoporosis. Cuando tenemos un tratamiento para osteoporosis antirresortivo, frenamos el remodelado del hueso de todo el cuerpo. Pero en la boca, donde tenemos una cavidad con la posibilidad de infección, porque es una cavidad contaminada, teóricamente, la boca. Entonces, si se abre la encía para un procedimiento dental, en esas mujeres que están recibiendo alendronato, zoledrónico, risedronato o denosumab, cualquiera de ellas puede hacer una necrosis mandibular, que es una osteomielitis finalmente de la mandíbula. Entonces, es importante, si nuestra paciente tiene un procedimiento de urgencia, como un absceso dental, que la impregnen con antibióticos. Y esto es con cualquier antirresortivo que esté recibiendo, que le impregnen con antibióticos, 3 o 4 días después, abran el absceso, lo drenen, lo dejen abierto, y un mes después puede continuar con el manejo del antirresortivo.
Si el procedimiento dental va a ser cosmético, un implante, un puente, etcétera, entonces hay que esperar a que pase la dosis del medicamento. Si es denosumab, esperar que terminen los 6 meses desde la inyección. Si es zoledrónico, esperar que pase el año desde la inyección. Si es ivandronato, el mes. Si es alendronato, la semana. Entonces, eso es importante, que pase el efecto, que le hagan el procedimiento dental, un mes después reinicia el tratamiento. ¿A quiénes se les quita la osteoporosis? Los resultados a 10 años no tenemos de esta gráfica, pero tengo estos resultados al año 8 de tratamiento. El 83% de las pacientes tratadas ya no tenían osteoporosis a 8 años, en columna, en cadera total y en cuello de fémur 74 y 60%. Entonces, a la mayoría de las pacientes se les quita la osteoporosis, pero el punto es llevarlas a menos 1.5. ¿Cómo se comparan cuando analizamos datos cara a cara entre los bifosfonatos y el denosumab? Aquí tenemos 5 estudios publicados por separados, aquí están abajo las referencias bibliográficas de cada uno de ellos. Alendronato sin tratamiento previo contra denosumab. Todos los demás pacientes tenían tratamiento con bifosfonatos. Alendronato contra denosumab, risedronato contra denosumab, ivandronato contra denosumab, zoledrónico contra denosumab. Encontramos un incremento mayor en denosumab que con cualquiera de los bifosfonatos. Es lógico, es un tratamiento más específico, mucho más planteado hacia el origen de la enfermedad. Y el otro punto muy interesante que tiene, porque luego los ortopedistas nos dicen, oye, pero ¿qué hace denosumab en cuanto a lo que se llama la trabecularización de la corteza? La corteza de nuestro hueso es un hueso sólido, pero resulta que cuando tenemos más de 70 años, nuestro hueso sólido se hace muy poroso. De ahí viene el nombre de la osteoporosis. Y entonces aquí tenemos un hueso de una mujercita de 60 años y aquí tenemos un hueso de una mujercita de 80 años. Y vemos la diferencia importante en la porosidad de la corteza. Esto es lo que da el origen de la osteoporosis y eso es lo que da el origen de las fracturas de cadera. Entonces, se analiza por tomografía computada de alta resolución y encontramos que hay 5% de porosidad con placebo, 3% de porosidad con alendronato y menos 2.98, o sea, se reduce la porosidad con denosumab. Entonces, se van llenando los espacios óseos que se pierden y se va quitando esa porosidad. El medicamento no es un formador de hueso como la teriparatida, como el romosozumab, pero es un medicamento que permite que la propia formación de hueso natural de nuestro cuerpo no se interrumpa. Entonces, esa es la ventaja que tiene. El otro punto, también medido por tomografía computada y por análisis de elemento finito, es el incremento en la fuerza del hueso. Esto está medido, el proceso se llama análisis de elementos finitos y mide fuerza del hueso, nos habla de calidad de hueso. En el grupo de placebo y en el grupo de denosumab vemos el incremento en la fuerza del hueso, lo cual lo hace menos factible que se fracture. Cambiando ya de tema, vamos a hablar un poco de adherencia terapéutica, ya vamos a acelerar para terminar. Entre menos adherencia terapéutica existe, aumenta el riesgo de fractura. Esto es importante tenerlo en consideración. Si nuestra paciente, pues en vez de tomarse una tableta semanal de alendronato, se la toma cada 2 semanas, está tomando la mitad de la dosis. Y esa adherencia impacta en mayor cantidad de fracturas. Si a mi paciente le inyecto denosumab cada 6 meses, pero mi paciente se lo pone cada 7 o cada 8 en vez de los 6, ¿qué tan poquito es un poquito, no? Entonces, lo mismo, incrementa el riesgo de fracturas. Este es un estudio muy interesante de mundo real, adherencia terapéutica en el tratamiento de osteoporosis, y los 2 medicamentos que tienen mejor adherencia, denosumab y teriparatida, los 2 inyectables, y los orales son los que tienen más baja adherencia terapéutica a largo plazo. Este es el estudio de denosumab contra alendronato. Aquí vemos en verde denosumab, en rojo alendronato. Las pacientes todas empezaron a recibir
placebo de alendronato junto con la inyección de denosumab, y en el otro grupo el denosumab y el alendronato, y vemos cómo las que recibían alendronato fueron recibiendo menos, o sea, fueron abandonando más el tratamiento que las que recibían la inyección subcutánea. Al cabo del segundo año se cambian las pacientes y las que recibían alendronato pasan a denosumab y las que recibían denosumab pasan al alendronato, y entonces vemos que la adherencia terapéutica con el medicamento oral todavía es más baja. Ya para terminar, ¿qué dice el Colegio Americano de Endocrino? Las guías terapéuticas. Pacientes que no tienen fracturas prevalentes o que tienen riesgo moderado de fractura, la primera línea de tratamiento, alendronato, denosumab, risedronato o zoledrónico. Y como segunda línea de tratamiento, ivandronato o raloxifeno. Estas son las pacientes de bajo riesgo. En la paciente de alto riesgo, la primera línea, denosumab, teriparatida o zoledrónico, segunda línea, alendronato y risedronato. Y es importante recordar que los bifosfonatos en general tienen un tiempo limitado de uso de 3 años a 5 años. Después de eso hay meseta terapéutica y algunos efectos secundarios. Entonces, cuando tenemos el objetivo claro en diabetes, en hipertensión e hiperlipidemia, damos tratamiento, se controla la enfermedad. Suspendemos el tratamiento, se pierde el objetivo y regresan las complicaciones. En osteoporosis es lo mismo, podemos dar un tratamiento que mantenga la masa ósea o que la incremente, pero si se suspende el tratamiento, se va a perder lo ganado lento o rápido, pero se va a perder. Entonces, el manejo es a largo plazo. Caídas. A veces se nos olvida preguntarle a la paciente qué tan frecuente se cae. El adulto que se cae más de 3 veces en un año es un adulto de alto riesgo para fragilidad, para fracturas. Entonces, es importante verificar eso. Y hay un decálogo de caídas, de prevención de caídas, 10 cosas con las que en la casa podemos prevenir que se caigan. Por ejemplo, poner una agarradera en la entrada del baño, poner una lucecita de noche en el camino de la cama al baño, fijar los tapetes, quitar los perritos y los gatos que están en el suelo, tropezar para que nos tropecemos al caer. Entonces, total, blindar un poco la casa para que se nos caigan menos nuestros adultos mayores. Esto rápidamente es nada más para hablar, me lo voy a brincar porque es un poquito más complejo. Quiero concluir diciendo que la osteoporosis es una enfermedad crónico-degenerativa que requiere manejo a largo plazo. No hay un tratamiento de 3 años o de 1 año o de 1 mes. El manejo a largo plazo involucra tratamiento con antirresortivos, aunque los tratamientos secuenciales de un formador de hueso con 2 años de antirresortivo o combinados un formador de hueso al mismo tiempo que un antirresortivo, se están estudiando y están empezando a publicarse los resultados. El objetivo primario es prevenir la fractura y el objetivo subrogado es conseguir que la densidad mineral ósea de la cadera total suba por arriba de menos 1.5. El tratamiento involucra un manejo mínimo de 3 años, aunque ya tenemos eficacia y seguridad demostrada a 10 años. Resumiendo, a su paciente que tienen enfrente de ustedes en el consultorio, lo primero es identificar quién se puede fracturar. Osteoporosis por densitometría central, antecedentes de fractura de fragilidad o FRAX positivo con riesgo de fractura a 10 años, 20% de fractura mayor o 3% de cadera. En base a eso, seleccionamos el tratamiento que le vamos a recomendar a nuestro paciente. Y para esta selección del tratamiento también identificar que tengamos una corrección de la deficiencia de calcio, por lo menos requiere 2 raciones de lácteos al día, sería la mejor forma de corregir el calcio, y si no puede tomar lácteos por el motivo médico que ustedes determinen, entonces carbonato de calcio o citrato de calcio, por lo menos 500 miligramos al día. Vitamina D, 800 unidades de colecalciferol, vitamina D3, o de ergocalciferol, vitamina D2, cualquiera de los dos. Lo mínimo son 800 unidades diarias. Y modificar los hábitos nocivos. Si nuestro paciente va a seguir fumando 20 cigarros al día, no vamos a ganar hueso. Entonces, hay que modificar estos hábitos. Y por último, selección de una terapia farmacológica eficaz.
Ya vimos, todos previenen fracturas vertebrales, algunos fracturas no vertebrales y muy pocos fractura de cadera. Nos vamos a ir en general al medicamento más potente. Aquel que sea seguro y tolerable, que sea conveniente, pero además también muy importante, el problema de adherencia terapéutica, que sea preferencia del paciente y preferencia del médico. Aquí quiero decir, el paciente nos va a decir, oye, a mí dame tabletas, no me mandes inyecciones. Otros nos van a decir, a mí mándame algo, una inyección más fuerte y no una tableta. Entonces, hay que tomar en consideración, dentro de la lógica médica, la preferencia del paciente, porque eso nos va a ayudar a la adherencia a largo plazo. Y por último, el costo, porque también muchas veces no pensamos en el costo de los medicamentos. Los más económicos son los inyectables, los parenterales. Los más caros son los orales. La ventaja de los orales es que son en cómodas mensualidades. La desventaja de los parenterales es que uno cada 6 meses o uno cada año eleva el costo del desembolso inmediato, pero cuando hacemos cuentas a 12 meses es más económico la inyección. ¿Sí? Y como todo en medicina, hay que tratar al individuo, no a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, el punto es que la señora Juanita que tenemos enfrente tiene ciertas características en particular que van a hacer que nosotros busquemos cuál terapia va a ser la más efectiva para esa persona en particular. Y con esto termino y les agradezco a ustedes su paciencia en escucharnos esta tarde y quedamos a su disposición por si hubiera alguna pregunta, duda o comentario. Les agradecemos, profesor, su brillante presentación. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento y un presente por parte del sistema. Agradecemos, profesor. Muy amable. Lo despedimos con otro fuerte aplauso, por favor. Salud. El doctor nos puede atender aquí en el pasillo, preguntas de pasillo, porque ya tenemos el otro ponente aquí con nosotros. Agradecemos su comprensión. Está el doctor Héctor Solórzano.